Rompió el silencio el abogado de Paribet. Mario Vargas habló de una entrevista extensa a la radio Bio Bio, el portal de Bio Bio. Él dice que ha sido crucificado mediáticamente Paribet. ¿Cuál es la defensa, no es cierto, del abogado? ¿Qué es lo que expone? ¿Cómo se refiere al caso? Lo tenemos en el siguiente informe de Contigo en la Mañana. Cuando se planteó, cierto, en algún momento que acá se está investigando el delito de lavado de activos, uno revisa la carpeta de investigación. La última diligencia que vincula a mi representado es de principios del 2020. Justamente nos encontramos con algunos nombres vinculados a la receptación. Entre esos nombres figura el de Marco Antonio López Spaghi, ¿no? Que es alguien conocido por el hecho de ser el cónyuge de una de las animadoras más conocidas de nuestro país, que es Tonka Tomicic. Yo no soy el abogado de la señora Tomicic, pero obviamente que el perjuicio a mi representado, el perjuicio a su señora es brutal. Él me preguntó qué producto le podía ofrecer, no, que Tonka quería invertir en monedas de plata, y le ofrecí monedas de plata. Le facturé unas monedas de plata. ¿A quién? A Tonka. O sea, tú te entiendes con ella para esa venta de monedas. Exacto. Mientras Domingo Jalil efectuó una llamada que no es contestada, se escuchan voces de fondo donde personas hablan de Paribet, frases incomprensibles, y de pronto Domingo indica: aquí está el Paribet, compró 2 choreos hoy día. Pero en la realidad nunca existió ningún hecho irregular que vincule al señor Marco Antonio López. Inocente, eso asegura el abogado de Paribet sobre su cliente. Acá hay una deficiente investigación por parte de la policía y lo que trataron de hacer, ¿cierto?, es ensuciar el nombre de mi representado. Por eso en esta causa no se ha tomado una decisión en contra de él, porque no existe nada, ni un antecedente en la carpeta de investigación que vincule a mi representado con la compra de algún objeto ilícito. Por el contrario, las declaraciones de los testigos que están en la carpeta señalan que mi representado nunca realizó alguna compra de alguna especie de origen irregular o ilícito. En una entrevista en profundidad a Chilevisión Noticias, el abogado de Marco Antonio López Spaghi aprovechó de profundizar sobre las últimas filtraciones de la carpeta investigativa con las interceptaciones telefónicas donde saldría mencionado su representado. Mientras Domingo Jalil efectuó una llamada que no es contestada, se escuchan voces de fondo donde personas hablan de Paribet, frases incomprensibles, y de pronto Domingo indica: aquí está el Paribet, compró 2 choreos hoy día. El señor Jalil nunca señala eso en los escuchas. Segundo, y hemos sido enfáticos en esto, las policías acá han hecho un trabajo muy deficiente. Tanto es así que las personas que estuvieron a cargo de esta investigación, ¿cierto?, fueron detenidas, están formalizadas, procesadas, algunas con arresto, ¿cierto?, por los delitos de corrupción que se produjeron a propósito de esta investigación. Y sostuvimos desde un inicio la completa inocencia de mi cliente. Y es que en los últimos días se dieron a conocer nuevos antecedentes que incluyen unas supuestas conversaciones de Paribet con Domingo Jalil. Según consta en el reportaje de La Tercera, podrían estar vinculados en el caso Relojes. Paribet llama por teléfono a Domingo y le dice que tiene un negocio redondo y armado, por lo que necesita 20 palos, ya que al otro lado dobla inmediatamente, que se le pagará pronto porque está listo. Se trata de un anillo del cual le mandará fotos. Las escuchas son versiones parcializadas de conversaciones mucho más largas. Acá hay cientos de horas de archivo de comunicaciones con muchas interacciones entre distintas personas. ¿Qué es lo que hace la policía? Solo toma las conversaciones de mi cliente y las traspasa a la carpeta. Sin embargo, dichas conversaciones no se condicen ni con la realidad, ni además con las evidencias de la carpeta. Las conversaciones que puedan haber entre terceros, porque no es una conversación de mi cliente con esta persona, no podemos hacernos responsables nosotros. Pero en la realidad nunca existió ningún hecho irregular que vincule al señor
Marco Antonio López. Con estas conversaciones se buscaría establecer si existe algún tipo de vínculo entre el guía espiritual y quienes posiblemente conformarían parte de esta agrupación que ingresaría relojes y joyas de origen ilícito desde el extranjero para venderlos en el mercado informal. Daniel Goñi llamó a Paribed y le preguntó cómo está de tiempo para juntarse y ver así sus deudas, porque ya estaba chato de que lo llamen con la finalidad de cobrarle debido a que todos se encuentran raro y poco serio que él, Paribed, no pague lo que se debe. ¿Qué tiene para decir el abogado de Paribed frente a este tipo de filtraciones? ¿Hay realmente una participación de su cliente? ¿Por qué se le investiga si no tendría nada que ver? Creo suponer, no quiero hacer el mismo trabajo que hizo las policías, ¿cierto?, en esta investigación, que es suponer cosas más allá de los antecedentes, porque uno lo que quisiera de las policías, ¿cierto?, son que saquen sus conclusiones en base a hechos, a pruebas y evidencia, no a meras suposiciones, ¿cierto?, o especulaciones. En este caso que hubo una investigación deficiente, ¿cierto?, utilizaron el nombre de mi representado para justificar alguna diligencia de investigación o el resultado de la investigación. Y el costo, ¿cierto?, de esto lo ha asumido mi representado en términos personales y su familia. Si bien es categórico en desmarcar a Marco Antonio de cualquier posible participación del negocio ilícito que se investiga, la pregunta que surge es: ¿cómo llega entonces su nombre a esta causa que lleva en reserva la Fiscalía Occidente? Cuando se planteó, ¿cierto?, en algún momento que acá se está investigando el delito de lavado de activos, uno revisa la carpeta de investigación. La última diligencia que vincula a mi representado es de principios del 2020. Toda la información que ha salido, dichas escuchas y el resto son información que existía en la carpeta desde el 2019. Del 2019 a la fecha no existe ninguna prueba que vincule a mi representado con ningún ilícito. Por lo mismo, uno puede evidenciar de la carpeta, ¿cierto?, que las diligencias para acreditar los delitos que se están investigando no están no están realizadas a propósito de mi representado, sino de distintas personas. Cuando el nombre de Marco Antonio López Spaghi apareció en los medios tras la detención de los funcionarios de la PDI en el marco de esta misma indagatoria por cohecho y brindar información privilegiada. Lanzas internacionales que traían o internalizaban y comercializaban en Chile especies robadas en el extranjero. La Fiscalía en este minuto está trazando justamente cuál es la vinculación que tienen estos efectivos de la PDI con esta causa en particular. Justamente nos encontramos con algunos nombres vinculados a la receptación. Entre esos nombres figura el de Marco Antonio López Spaghi, ¿no?, que es alguien conocido por el hecho de ser el cónyuge de una de las animadoras más conocidas de nuestro país, que es Tonka Tomicic. Fue el mismo quien difundió a través de la cuenta de Twitter de Tonka Tomicic el siguiente comunicado en agosto de 2021. Junto a mis abogados nos pusimos en contacto con el Ministerio Público indicándoles que nos poníamos a su disposición para entregar todos los antecedentes que necesitaran, con la convicción que nada irregular he realizado. Sin embargo, nos fue imposible conocer algún tipo de antecedente, pues se me comunicó que la investigación era secreta. Si bien aclara estar al tanto de la investigación, asegura no tener conocimientos de los detalles al ser reservada, pero su explicación continúa. Quiero ser tajante y claro, jamás he incurrido en algún tipo de conducta reñida con la ley, ni menos involucraría a mi familia en una situación de esa magnitud. Aquí trata de desmarcar a su esposa Tonka Tomicic de cualquier investigación policial. Es que sin duda la polémica ha terminado llegando a ella como una figura pública. Antes de comenzar con el programa, quisiera tomarme unos minutos para referirme a una nota que fue emitida anoche con respecto a una filtración de una investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, donde, según el medio, soy mencionada. Es absolutamente falso que yo esté siendo investigada en esos hechos. Lo desmiento categóricamente. Sin ir más lejos, hace unos días algunos medios aseguraron que la animadora estaría pensando en irse del país y emprender nuevos rumbos en Estados Unidos. Su contrato sería hasta el 2024, pero a pesar de eso daría un giro radical a su vida. ¿Puede esto perjudicar su carrera?
Debido a toda esta situación, ellos, o al menos su representado, han pensado en salir del país, radicarse en otro lugar, mientras tanto se está investigando. No, esa información no la tengo, no la manejo. ¿No ha conversado, por ejemplo, si él va a salir del país? No manejo información de ese tipo, me imagino, no sé. Eso es personal de ellos y no tiene nada que ver con la investigación, así que no tengo por qué hacerme cargo de esas preguntas ni de esa información. Yo no soy el abogado de la señora Tomisic, pero obviamente que el perjuicio a mi representado, el perjuicio a su señora es brutal. Acá ha habido un aprovechamiento, ¿cierto?, en términos comunicacionales en contra de ellos dos, y obviamente los errores que ha realizado que ha tenido la policía en esta investigación le han causado un daño irreparable a ambos dos. Dentro de algunos de los detalles del caso de relojes, Tonka Tomisic sería mencionada. Los cheques que supuestamente habría entregado su esposo estarían a su nombre. El primero se jacta de que hace negocios con el marido de la Tonka y asegura que está más caro que él, que le vendió 4 Rolex en 25 millones de pesos y que le han salido malos los cheques y son de la mujer, de la Tonka. Ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, los mismos testigos, ¿cierto?, lo han ratificado, la señora Dinamarca, el señor Jalil, que esto se debía a un negocio comercial lícito que se llama factorizar un documento, donde se entrega un documento por cierta cantidad de plata para un negocio lícito de mi representado. ¿Se va a juntar con Paribet? Ofrécele los aros. ¿Eso es verdad que usted se lo dijo o no? Mira, me va a creer que tendría que escucharlo, porque Jaime, si me dijo ese día de que iba a ver a Paribet y que a lo mejor le iba a vender algo, a lo mejor yo le dije sí, oye, podría llevarle unos aros si es que compra. Eso es cuando uno entiende que esa persona, o sea, que Marco Antonio López compraba joyas. No, es que no te puedo asegurar si a él le compraba o no le compraba. Yo creo que si le iba a vender a lo mejor sí. ¿Pero Quiroz a usted alguna vez le dijo que le ofrecía cosas a Paribet? Esa vez. A pesar de las palabras de Mario Vargas, esta se contrapone a otras versiones, como son las del denominado Rey del Oro Harold Vilches. En entrevista con Televisión Noticias, aseguró hablar con la animadora y estar en su casa por un negocio. Él me preguntó qué producto le podía ofrecer, no, que Tonka quería invertir en monedas de plata, y le ofrecí monedas de plata. Le facturé unas monedas de plata. ¿A quién? A Tonka. O sea, tú te entiendes con ella para esa venta de monedas. Exacto. ¿Y se la fuiste a dejar? No, se hacen los despachos por medio de transporte. Me entregó unos cheques de forma de pago. ¿Cuándo te entregó esos cheques? Yo creo que más un año, no sé. Y eso no es todo. El Rey del Oro asegura que Tonka y Paribet mantendrían una millonaria deuda con él. ¿Y tú te reuniste con ella en esa oportunidad? ¿O te mandó los cheques y otros? Pasé a buscar los cheques a su casa. Finalmente ella no cubrió los cheques y yo me hice responsable del pago. Hay un cheque protestado por forma y otro por fondo. ¿Y alguna vez te ha dado ella una explicación por la cual no haya cubierto estos cheques que te emitió a ti? No, ninguna explicación. ¿De dónde nace este supuesto vínculo? Luego que aparecieran estas fotografías. Un encuentro registrado en el Hotel Sheraton el 2020 habría evidenciado algún tipo de cercanía de la que entonces no se entregaron mayores detalles. Nombres como Estrella Dinamarca, Jaime Quiroz, Domingo Jalil y Daniel Goñi han surgido dentro de esta investigación, pero ninguno de ellos ha sido formalizado, tampoco Paribet. La verdad que uno cuando se vincula con gente, con personas en la sociedad en general, se vincula desde la buena fe. Cuando entra alguien, ¿cierto?, o uno conoce a alguien, no le pide la estratifilación, el certificado de antecedentes, ¿cierto?, ni nada. Mi representado ha realizado cientos de operaciones en el comercio formal, banca, y también ha optado en algunas ocasiones, ¿cierto?, para financiar sus operaciones y sus negocios lícitos, realizar un factoring o un canjear dinero, ¿cierto?, por un cheque a propósito de sus negocios. Si se vincula con la señora de Dinamarca o con cualquier otro, son decisiones personales de él que no tiene por qué justificarlas. Uno no tiene por qué, ¿cierto?, justificar con quién decide relacionarse. Sin embargo, toda la relación que él ha tenido con las personas que están vinculadas en la carpeta es una vinculación lícita.
aún es desconocido el rumbo que seguirá este caso. Las filtraciones de antecedentes de una causa reservada cada vez son más frecuentes y expuestos en los medios. Pero por ahora el futuro de Marco Antonio López en esta investigación estaría en manos de su abogado. Nosotros consideramos, cierto, que mi representado en esta causa no debiese ser formalizado y así hasta el momento lo ha considerado el señor fiscal, cierto, que ha mandado hacer las diligencias y ha ido actuando en base a las diligencias que se van generando y los resultados de la misma. Y tenemos la certeza, cierto, que no va a haber ningún antecedente que vincule a mi representado con una actuación ilícita, por lo tanto no debiese ser formalizado y por lo tanto esta causa debiese terminar o con un sobreseimiento definitivo o con otra decisión del Ministerio Público que acredite, cierto, la inocencia o no participación de mi representado en esto. Más de 2 años de una indagatoria por internación de relojes robados, donde el lavado de activos, receptación y contrabando serían los delitos. Y sin duda ha llamado la atención porque uno de los investigados es el esposo de una de las animadoras más importantes de la televisión chilena. ¿Tampoco conoce a Marco Antonio López? ¿A quién? Marco Antonio López. No, ¿quién es Marco Antonio López? Conocido también como Paribet, la pareja de Tonka Tomisic. Sí, o sea, si usted me habla de Paribet, lo conozco porque lo he visto en la televisión con la modelo, con Tonka Tomisic, pero no lo conozco personalmente. Me entregó unos cheques de forma de pago. ¿Cuándo te entregó esos cheques? Yo creo que más un año, no sé. ¿Y tú te reuniste con ella en esa oportunidad? ¿O te mandó los cheques y otros? Pasé a buscar los cheques a su casa. Finalmente ella no cubrió los cheques y yo me hice responsable del pago. Escuchas telefónicas serían las piezas claves dentro de la investigación que lleva la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente y que sitúa a Marco Antonio López como un presunto comprador consciente de prendas de alto valor con origen ilícitos. Tengo un negocio redondo y armado, pero necesito 20 palos. Voy a doblar la inversión, te lo voy a pagar luego, voy a vender este anillo, te voy a mandar fotos. Esta es una de las escuchas telefónicas a las que tuvo acceso el diario La Tercera y que deja en evidencia la complicada situación judicial que enfrenta la pareja de Tonka Tomisic. La Brigada de Lavado de Activos de la PDI grabó esta conversación el 13 de mayo de 2019, donde es captado pidiéndole dinero a Domingo Yalil, un conocido prestamista, también investigado por contrabando de joyas y relojes de lujo. En uno de los informes que la PDI envía a la Fiscalía Occidente, se describe también lo siguiente. Mientras Domingo Jalil efectúa una llamada que no es contestada, se escuchan voces de fondo donde personas hablan de Paribet, frases incomprensibles, y de pronto Domingo indica: aquí está el Paribet, compró 2 choreos hoy día. Otra de las conversaciones captadas por la PDI es del 4 de mayo de 2020. Aquí Marco Antonio López habla con otro financista llamado Daniel Goñi. Este último le exige a Paribet que pague lo que debe. Daniel Goñi llamó a Paribet y le preguntó cómo está de tiempo para juntarse y ver así sus deudas, porque ya estaba chato de que lo llamen con la finalidad de cobrarle debido a que todos se encuentran raro y poco serio que él, Paribet, no pague lo que se debe. Luego Paribet se excusa y le pide a Daniel Goñi que responda lo siguiente por él. Di que no hay caja, que no hay plata y que hay que repactar todo. Y el informe de la PDI continúa. Las explicaciones continúan y el anticuario, Paribet, asegura que está esperando ingresos ya que debido al mal negocio que tuvo con Cristian de la Fuente, tuvo que utilizar dinero que aún no le han depositado. Además, en las conversaciones de quienes estarían relacionados a esta investigación de tráfico de especies, describen a la pareja de Tonka Tomisic como un vendedor con pocas habilidades para los negocios. Estos detalles se los contaremos a lo largo de esta nota. ¿Tiene la calidad de imputado? Tiene la calidad de imputado porque está siendo investigado y eso es un derecho ¿De qué que delito? tiene. ¿Qué delito se le imputa? De ningún delito. En Pero el fondo, si está imputado, ¿qué es lo que se le imputa? A él no se le ha imputado nada en particular. La calidad de imputado surge porque mi representado fue mencionado en una investigación, pero no se le atribuye ninguna acción concreta ni ningún delito determinado. Según información publicada por el diario La Tercera,
Hay audios que darían cuenta que Marco Antonio López sabría la procedencia de las especies antes de comprarlas. Lo llamativo es que la pareja de la animadora no estaría pasando por un buen momento económico, incluso él mismo reconocería que no tendría dinero, así por lo menos lo daría a entender las escuchas telefónicas de las conversaciones entre dos traficantes de joyas de nombre Juan y Jaime. En el diálogo, el primero en ser mencionado señala que López estaría pasando una situación financiera compleja y señala que le habría vendido 4 relojes Rolex a Paribet en 25 millones y los cheques habrían salido malos. El primero se jacta de que hace negocios con el marido de la tonca y asegura que está más caro que él, que le vendió 4 Rolex en 25 millones de pesos y que le han salido malos los cheques y son de la mujer, de la tonca. Independiente del buen trabajo que ha hecho la Fiscalía en esta investigación, me parece reprochable, y de todos mis años de abogado, ¿cierto? Pocas veces he visto una investigación criminalística con tan malos resultados como esta. Solo especulan, ¿cierto?, sin ningún antecedente serio en la carpeta después de 2 años, con medidas intrusivas a distintas personas, ¿cierto? No tienen ningún antecedente para construir las conclusiones que ellos sacan. De hecho, es más, varios de los funcionarios que estaban investigando en esta causa hoy día están imputados por delitos de corrupción. Nadie en la carpeta de investigación puede afirmar o puede acreditar, porque no va a ser así, el hecho de que haya comprado o no una joyalista, porque no lo ha hecho. En este mismo artículo publicado por el diario La Tercera, uno de los imputados recientemente nombrados cuenta que increpó en una oportunidad a Paribet y le planteó que cómo era posible que fuera millonario y le protestaran los cheques. La respuesta de la pareja de Tomisic no tardó en llegar y argumentó que efectivamente no tenía dinero y que el departamento de $2 millones era de su esposa. El sujeto, identificado como Juan, considera un mal negociante a López Spaghi Paribet. El compra el reloj en 20 millones de pesos y lo vende en 15 y pierde 5. Frente a estos nuevos antecedentes que han surgido a partir de esta investigación, es probable que la Fiscalía hoy día esté ponderando una formalización de investigación en contra de la persona que está imputada hoy día en esta investigación. Tira 4 cheques para fin de año para tapar un hoyo y tiene un fraude de 3.000 millones de pesos, dice Juan. Si bien no es un delito nuevo en nuestro país, hemos visto que se ha ido acrecentando por el alto nivel de consumo de relojes de alta gama que hay en el territorio nacional. Nuestro programa fue en busca de uno de los que sería un comprador de estas especies. Se trata de un abogado de la Corte de Apelaciones. Hablamos de Rodrigo Rielov. Fuimos en su búsqueda para saber su versión. Sobre el caso reloj. Lo único que le puedo decir es que no tengo nada que ver. No tengo los recursos económicos, además, para adquirir mis relojes ni oro. Cantidad de las personas que a mí me conocen saben además que no tengo gusto ni por las joyas ni por los relojes, y que mi abogado Sergio Contreras mañana se va a entrevistar con el fiscal de la causa. ¿Y usted conoce, por ejemplo, a Jaime Quiroz? No, no lo conozco. Ya. ¿Tampoco conoce a Marco Antonio López? ¿A quién? Marco Antonio López. No. ¿Quién es Marco Antonio López? Conocido también como Paribet, la pareja de Tonka Tomisic. Sí, o sea, si usted me habla de Paribet, lo conozco porque lo he visto en la televisión con la modelo, con Tonka Tomisic, pero no lo conozco personalmente. ¿Y Waldo Rojas Soto tampoco lo conoce? Cliente mío. Ya, pero no estaría relacionado a esta investigación. No. Él es un cliente mío, eso es lo que le puedo decir. Harold Vilches, más conocido como el Rey del Oro, es otra de las piezas fundamentales en las indagatorias de este caso. El área de reportajes del departamento de prensa de nuestro canal tuvo acceso a una entrevista con este hombre que lo vincularía con personas del espectáculo. En esta conversación comenta que efectivamente existen cheques que fueron rebotados. Él me preguntó qué producto le podía ofrecer, no, que Tonka quería invertir en monedas de plata, y le ofrecí monedas de plata. Le facturé unas monedas de plata. ¿A quién? A Tonka. O sea, tú te entiendes con ella para esa venta de monedas. Exacto. ¿Y se la fuiste a dejar? No, se hacen los despachos por medio de transporte.
Me entregó unos cheques de forma de pago. ¿Cuándo te entregó esos cheques? Yo creo que como hace un año, no sé. Hace un año. ¿Y tú te reuniste con ella en esa oportunidad? ¿O te mandó los cheques y otros? Pasé a buscar los cheques a su casa. Finalmente ella no cubrió los cheques y yo me hice responsable del pago. Hay un cheque protestado por forma y otro por fondo. ¿Y alguna vez te ha dado ella una explicación por la cual no haya cubierto estos cheques que te emitió a ti? No, ninguna explicación. Estas imágenes son parte de un encuentro ocurrido el 20 de febrero de 2020 a las 9:30 de la mañana en un café de Vitacura. En el registro se logra ver a Paribet junto a Domingo Yalil, quien además de ser prestamista, es investigado por ingresar especies robadas de alto valor y luego revenderlas a un precio muy por debajo del original. Compatriotas que viajan a delinquir al extranjero cometen este tipo de delitos, ya sea con robo con intimidación, robo con violencia, ingresan estas especies de valor al territorio nacional a través del contrabando. Según consignan los documentos a los que tuvo acceso Bío Bío, el informe de la Policía de Investigaciones, en la reunión de Paribet y de Yalil, que aparecen en las fotos, señalan: se mantuvieron al interior del local tomando desayuno y conversando aparentemente de diferentes temas, entre los cuales se logró observar que revisaban cuentas y cheques, anotando números de series y cuentas para retirarse a las 11 horas. ¿Quiénes están detrás de este lucrativo negocio ilegal? ¿Cuáles son los roles de cada uno? ¿Qué tiene que ver Marco Antonio López en todo esto? Lo que hasta ahora conocemos es que los artículos robados tendrían su procedencia en Estados Unidos, Europa y Argentina. Debemos recordar que incluso desde antes del inicio de la reforma procesal penal ya se conocieron casos de bandas organizadas que se dedicaban en el extranjero, principalmente en Europa, a la sustracción de especies de valor, básicamente joyas y relojes, para luego en un acto posterior ingresarlas de manera clandestina a nuestro país con el objeto de poder reducirlas a un valor inferior al que correspondería en el mercado formal. A quien vemos en las imágenes es Estrella Dinamarca, una reconocida comerciante de joyas y especies de valor del centro de Santiago. El equipo de reportajes de Chilevisión Noticias tuvo acceso a una extensa entrevista con ella. Además, es imputada dentro de la investigación del tráfico de joyas. Si te vas a juntar con Paribet, ofrécele los aros. ¿Eso es verdad que usted se lo dijo o no? Mira, me da a creer que tendría que escucharlo, porque Jaime sí me dijo ese día de que iba a ver a Paribet y que a lo mejor le iba a vender algo. A lo mejor yo le dije, sí, oye, podría llevarle unos aros si es que compra. Eso es cuando uno entiende que esa persona, o sea, que Marco Antonio López compraba joyas. No, es que no te puedo asegurar si a él le compraba o no le compraba. Yo creo que si le iba a vender, a lo mejor sí. ¿Pero Quiroz a usted alguna vez le dijo que él le ofrecía cosas a Paribet? Esa vez, pero fue una llamada telefónica que me dijo que iba a ir a vender unos aros, o sea, no aros, sino que él iba a ir a juntarse con Paribet. Mira, pero si Jaime, que era joyero, me lo nombró, es porque entonces era conocido en el rubro, pues. Era porque seguramente a él le compraba, porque si Jaime me dijo que iba a hablar con él y él vendía joyas, es porque entonces le compraba, pues. ¿Por qué le ofrecen joyas a él, digamos, si él, o sea, la yo no sé relación si se lo de él no ofrecieron? era... Esa es una conversación entre dos personas ajenas a Paribet. Según la Policía de Investigaciones, esta mujer vendería joyas y relojes que fueron robados en el extranjero. Ella tendría nexos con organizaciones que operan en Estados Unidos, Europa y Argentina. ¿Sabes lo que hace la Estrella? Lleva gente allá, le traen unos relojes, caché de afuera y ella empezó a vender. ¿Está mintiendo? ¿Te ofreció relojes alguna vez? ¿Ah? ¿A ti te ofreció No, relojes? me ofreció un montón de relojes, pero no, creo que me decía cuánto, 18 mil, 20 mil. ¿A usted le han venido a este negocio a ofrecer piezas robadas que han ingresado al país? Mira, pues si llegan de afuera, si llegan de Europa o llegan de afuera, que no sé de dónde vienen, que vienen a tasar muchas cosas, sí. ¿Le han ofrecido que usted compre? Sí, aquí sí, obvio, pues si yo soy comprada, ¿para qué te voy a decir que si yo soy comprada entera? Todas las joyerías reciben a todo el mundo, al menos todos los compraventeros. Y uno le puede hacer 1000 tasaciones, pero de ahí a que uno llegue a hacer uno el trance, son 100 más que lo están esperando. ¿Me entiendes? Esto llega a todos lados, yo te digo, estratos altos, bajos, y ellos llegan directamente a la gente que tiene plata. Si los mismos
ladrones, hablemoslo así, que llegan de afuera, ellos tienen sus propios compradores. Ellos vienen solamente a uno de repente a sacarle precio, cuánto pueden pedir, qué es lo que vale lo que traen. Según la investigación de la Fiscalía, ella trabajaría con Domingo Yalil, quien le prestaría dinero a la joyería y ayudaría a cubrir los cheques. Jaime Quirós también sería parte de este círculo como el brazo operativo de la mujer. Si tengo cheques cruzados con él, fue porque yo le cambiaba a él. Paribet le pasaba un cheque a usted. Claro, por ejemplo, era una cosa así como una transacción liviana para que él tuviese efectivo y yo, por ejemplo, me ganaba un porcentaje. ¿Eran de él o eran del nombre de su señor? Mira, de él y de ella. O sea, ¿usted le tocó recibir cheques de Tonka Tomisic? Durante la investigación se pudo acceder a otras escuchas telefónicas, estableciendo la relación del esposo de Tonka Tomisic con Domingo Yalil. Esta conversación es del 13 de mayo de 2019. Paribet llama por teléfono a Domingo y le dice que tiene un negocio redondo y armado, por lo que necesita 20 palos, ya que al otro lado dobla inmediatamente, que se le pagará pronto porque está listo. Se trata de un anillo del cual le mandará fotos. Pero esa no fue la única conversación que tuvieron. Ese mismo día, Marco Antonio llamó nuevamente. Paribet llama a Domingo para insistirle que le asegure que le va a pasar el dinero que necesita para poder comprar la piedra y le dice que si no lo llama volverá a molestarlo porque necesita cerrar el negocio hoy. Si se logra comprobar la participación de Marco Antonio López y que sabía de este negocio de la reventa de joyas robadas, ¿cuál sería la figura legal que recaería sobre él? ¿A qué se arriesga? Dado el tiempo transcurrido de esta investigación, uno esperaría que la Fiscalía ya tomase decisiones en relación con la formalización de las personas que están siendo investigadas y a partir de ello entonces esperar que se comuniquen cargos, ya sea por delitos de receptación, eventualmente el delito de lavado de activos o eventualmente también delitos tributarios dependiendo de la información que remita el Servicio de Impuestos Internos. Han sido meses de seguimiento y es en este periodo donde consignan una reunión el 13 de agosto de 2021, donde el esposo de Tomisic habría ido hasta el local de Yalil en Estación Central. Respecto de don Marco Antonio López, quien se ha visto involucrado en una investigación, al parecer, y preliminarmente por el delito de receptación, la situación de él, al parecer, hoy día estaría complicada porque daría cuenta no de un hecho aislado de la compra de simplemente de 3 relojes, sino que también incluso habría sido descubierto en una posible transacción, hecho que no está acreditado por lo demás al parecer, pero una posible transacción de especies de origen ilícito. Según los documentos de la PDI, el vínculo entre Paribet y Yalil se comprobaría además porque Domingo tendría cheques entregados por Marco Antonio. Hace unas semanas ya circulaban fotos claves en esta indagatoria de la Fiscalía Local de Pudahuel. Un reportaje de Radio Bío Bío daba a conocer importantes detalles de un posible vínculo entre Paribet y Harold Vilches, más conocido como el Rey del Oro. Y no solo eso, también fotografías como evidencia de un supuesto encuentro en un hotel capitalino. Mi abogado consultaba al Ministerio Público, no hay ninguna, hay una investigación, pero de la cual no soy imputado, no soy formalizado, salgo nombrado, mencionado, por juntarme con mismo Paribet, pero no estoy vinculado en ningún tema de joyas, ni relojes, ni en ningún artículo robado. ¿Por qué entonces un PDI registra tus pasos, sigue tus actividades, te graba o te fotografía reuniéndote con ciertas personas? ¿A qué responden esas acciones? Bueno, lo que sale es una reunión con Paribet, en la cual estaban investigando a Paribet, y yo por juntarme con Paribet en el Hotel Sheraton, me tomaron una fotografía. Estas imágenes serían, según consigna el medio, del 19 de febrero de 2020 en el Hotel Sheraton, ubicado en la comuna de Providencia. Habrían estado pocos minutos en el interior del recinto Marco Antonio, Harold y una tercera persona que aún no sería identificada por la policía, quienes observaban desde lejos
todos sus movimientos. Al salir del hotel, como muestra esta fotografía, lo hacen en la camioneta marca Volvo, conducida por el mismo Paribet, y se instalan a un costado del hotel, en la calle Emeterio Larraín Bunster. Luego de 30 minutos regresan, pero solo hasta la entrada principal del edificio, donde se bajan del vehículo Vilches y el tercer sujeto. Según consigna BioBio, uno de los informes de la PDI señala lo siguiente. Es un indicio claro de que dicha reunión se realizó a fin de realizar negociaciones con especies producto de delito, toda vez que se mantiene el antecedente que Harold Vilches Pizarro es un sujeto que se desenvuelve en el mundo de la compra y venta de bienes robados, específicamente de joyas y diversas especies. Antes les mencionamos que no solo Paribet estaría siendo investigado. Estrella Dinamarca, Domingo Yalil y Jaime Quirós serían parte fundamental del engranaje. Este último habría ofrecido las joyas y relojes a dos particulares personas el 12 de febrero de 2020 en el Hotel Sheraton. Dichos sujetos se reúnen en el lobby del hotel por pocos minutos, observando que Jaime le realiza la demanda de hacerle entrega una especie a uno de estos sujetos, específicamente al que utiliza lentes ópticos, quien solo se lleva la mano a uno de sus bolsillos, deduciendo que guarda dicha especie, retirándose posteriormente. Con el correr de la investigación se determinó las dos personas con quienes se reunió Jaime Quirós, que se trataría de Waldo Rojas, tío de Natalia Compañón, y Rodrigo Rielov, abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, a quien se lo presentamos al inicio de esta nota y tuvimos la oportunidad de conversar con él de manera exclusiva. Con respecto al reportaje que salió en BioBio sobre el caso reloj, lo único que le puedo decir es que no tengo nada que ver, no tengo los recursos económicos además para adquirir mi reloj ni oro. Cantidad de las personas que a mí me conocen saben además que no tengo gusto ni por las joyas ni por los relojes, y que mi abogado Sergio Contreras mañana se va a entrevistar con el fiscal de la causa. Señala no tener vínculo alguno con la agrupación delictual, que no conoce a Jaime Quirós. A pesar de sus palabras, acá se les ve a los tres el 25 de junio de 2020 a las 13 horas. ¿Y usted conoce, por ejemplo, a Jaime Quirós? No, no lo conozco. Ya. ¿Tampoco conoce a Marco Antonio López? ¿A quién? Marco Antonio López. No, ¿quién es Marco Antonio López? Conocido también como Paribet, la pareja de Tonka Tomisic. Sí, o sea, si usted me habla de Paribet, lo conozco porque lo he visto en la televisión con la modelo, con Tonka Tomisic, pero no lo conozco personalmente. ¿Y Waldo Rojas Soto tampoco lo conoce? Cliente mío. Ya, pero no estaría relacionado a esta investigación. No, él es un cliente mío, eso es lo que le puedo decir. Una investigación que con el correr del tiempo sigue sorprendiendo por los nuevos antecedentes que aparecen, el alcance internacional de esta agrupación delictual y los posibles compradores de estas joyas y relojes robados. Acá hay una deficiente investigación por parte de la policía y lo que trataron de hacer, ¿cierto?, es ensuciar el nombre de mi representado. Por eso en esta causa no se ha tomado una decisión en contra de él, porque no existe nada, ni un antecedente en la carpeta de investigación que vincule a mi representado con la compra de algún objeto ilícito. Por el contrario, las declaraciones de los testigos que están en la carpeta señalan que mi representado nunca realizó alguna compra de alguna especie de origen irregular o ilícito. El señor Jalil nunca señala eso en los escuchas. Segundo, y hemos sido enfáticos en esto, las policías acá han hecho un trabajo muy deficiente. Tanto es así que las personas que estuvieron a cargo de esta investigación, ¿cierto?, fueron detenidas, están formalizadas, procesadas, algunas con arresto, ¿cierto?, por los delitos de corrupción que se produjeron a propósito de esta investigación. Y sostuvimos desde un inicio la completa inocencia de mi cliente. Las escuchas son versiones parcializadas de conversaciones mucho más largas. Acá hay cientos de horas de archivo de comunicaciones con muchas interacciones entre distintas personas. ¿Qué es lo que hace la policía? Solo toma las conversaciones de mi cliente y las traspasa a la carpeta. Sin embargo, dichas conversaciones no se condicen ni con la realidad, ni además con las evidencias de la carpeta. Las conversaciones que puedan haber entre terceros, porque no es una conversación de mi cliente con esta persona, no podemos hacernos responsables nosotros. Pero en la realidad nunca existió
ningún hecho irregular que vincule al señor Marco Antonio López. Creo suponer, no quiero hacer el mismo trabajo que hizo las policías, ¿cierto?, en esta investigación, que es suponer cosas más allá de los antecedentes, porque uno lo que quisiera de las policías, ¿cierto?, son que saquen sus conclusiones en base a hechos, a pruebas y evidencia, no a meras suposiciones, ¿cierto?, o especulaciones. En este caso que hubo una investigación deficiente, ¿cierto?, utilizaron el nombre de mi representado para justificar alguna diligencia de investigación o el resultado de la investigación. Y el costo, ¿cierto?, de esto lo ha asumido mi representado en términos personales y su familia. Cuando se planteó, ¿cierto?, en algún momento que acá se está investigando el delito de lavado de activos, uno revisa la carpeta de investigación, la última diligencia que vincula a mi representado es de principios del 2020. Toda la información que ha salido, dichas escuchas y el resto son información que existía en la carpeta desde el 2019. Del 2019 a la fecha no existe ninguna prueba que vincule a mi representado con ningún ilícito. Por lo mismo, uno puede evidenciar de la carpeta, ¿cierto?, que las diligencias para acreditar los delitos que se están investigando no están no están realizadas a propósito de mi representado, sino de distintas personas. Debido a toda esta situación, ellos, o al menos su representado, han pensado en salir del país, radicarse en otro lugar, mientras tanto se está investigando. No, esa información no la tengo, no la manejo. ¿No han conversado, por ejemplo, si él va a salir del país? No manejo información de ese tipo, me imagino, no sé. Eso es personal de ellos y no tiene nada que ver con la investigación, así que no tengo por qué hacerme cargo de esas preguntas ni de esa información. Yo no soy el abogado de la señora Tomisic, pero obviamente que el perjuicio a mi representado, el perjuicio a su señora es brutal. Acá ha habido un aprovechamiento, ¿cierto?, en términos comunicacionales en contra de ellos dos, y obviamente los errores que ha realizado que ha tenido la policía en esta investigación le han causado un daño irreparable a ambos dos. Ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, los mismos testigos, ¿cierto?, lo han ratificado, la señora Dinamarca, el señor Jalil, que esto se debía a un negocio comercial lícito que se llama factorizar un documento, donde se entrega un documento por cierta cantidad de plata para un negocio lícito de mi representado. La verdad que uno, cuando se vincula con gente, con personas en la sociedad en general, se vincula desde la buena fe. Cuando entra alguien, ¿cierto?, o uno conoce a alguien, no le pide la extrafiliación, el certificado de antecedentes, ¿cierto?, ni nada. Mi representado ha realizado cientos de operaciones en el comercio formal, banca, y también ha optado en algunas ocasiones, ¿cierto?, para financiar sus operaciones y sus negocios lícitos, realizar un factoring o un canjear dinero, ¿cierto?, por un cheque a propósito de sus negocios. Si se vincula con la señora de Dinamarca o con cualquier otro, son decisiones personales de él que no tiene por qué justificarlas. Uno no tiene por qué, ¿cierto?, justificar con quién decide relacionarse. Sin embargo, toda la relación que él ha tenido con las personas que están vinculadas en la carpeta es una vinculación lícita.